también por una tercera persona en reemplazo de Vicente Alanoca, que parecía que iba a ser el candidato de este grupo político en torno a varios partidos de izquierda. Vamos a ver qué nos dice Alberto Quintanilla. Estamos ya en contacto telefónico con él. Señor Quintanilla, ¿nos escucha? Perfectamente, don Fernando, buenas noches, gusto saludarlo y gracias por la invitación. Muy bien. Usted ha sido miembro del Congreso en varias oportunidades, de manera que conoce y quizá podamos conversar un poco después sobre el presupuesto. Pero coméntenos antes sobre el procedimiento de elección interna que ha tenido lugar en el movimiento del que usted forma parte y que ha conducido a esta plancha presidencial encabezada por el señor Atencio y del cual usted también forma parte. Díganos, por favor, ¿cuántos partidos están unidos en esa plancha? En la plancha, la Alianza Venceremos, están unidos dos partidos inscritos. El partido Voces del Pueblo, que lidera Guillermo Bermejo y ahora Ronald Atencio, y Nuevo Perú, que lidera, entre otros, Enver León, Verónica Mendoza, y teníamos como candidato al señor Vicente Aranoca. Se presentaron dos fórmulas presidenciales y en la asamblea del fin de semana, de asamblea de delegados, se ha elegido a una de ellas, ¿no? Ya salió vencedora la segunda lista, que encabeza Ronald Atencio, integra también Elena Rivera y quien habla Alberto Quintanilla. A usted lo conocemos como congresista. Díganos una palabra sobre la trayectoria del señor Atencio, que es el candidato a la presidencia, o que van a postular a eso cuando se vote internamente, y también la señora Rivera, que no la conocemos. Quisiera que nos dé algunas referencias biográficas de ambos, por favor. Mire, los dos son abogados. El señor Ronald Atencio estudió en la Universidad de San Martín en Lima y después ha sido dirigente estudiantil en su universidad y ha participado en las defensas, entre otros, de algunos detenidos como Guillermo Bermejo. También intervino en la defensa de Pedro Castillo. Y la señora Elena Rivera es una abogada de Huancayo, Junín, y que ahí ha participado en movimientos feministas y también de defensa de los sectores populares de Huancayo. Como sabemos, el señor Alanoca ha hecho conocer un tuit que expresa alguna severidad. Ahí lo tenemos en la pantalla de televisión. Agradezco profundamente a todos quienes apostaron por nuestra precandidatura. Se impuso, dice el señor Alanoca, la forma clásica, racista y odiosa de hacer política. Seguiremos visitando el Perú. Explíquenos, por favor, ¿qué quiere decir esto de que en la asamblea de ayer, que ha conducido a la elección de esta plancha, nos ha comentado usted, según el señor Alanoca, se haya actuado de una manera clásica, racista y odiosa? Yo no encuentro explicación sobre este pronunciamiento de Vicente Alanoca. Nosotros lo hemos tratado de la forma más fraterna y los periodistas y los invitados que han estado presentes en esta asamblea de delegados, ninguno ha manifestado o ninguna expresión de discriminación alguna, ¿no? Mucho menos de racismo. Yo sí creo que el Perú se debe reclamar una multinacionalidad y defender, digamos, las expresiones culturales y las nacionalidades que tenemos en su interior, entre ellas la aymara, que es muy importante. Aymaras en el Perú tenemos alrededor de 450.000 de los 2 millones que habitan en América Latina. De acuerdo, pero no, ¿y cómo interpreta usted? Porque es una afirmación bien grave, ¿no? Denunciar a compañeros que están participando en una asamblea en común para elegir una plancha presidencial de haberse conducido de una manera racista. Hay pocas cosas más graves que eso, me imagino, más aún si se trata de gente de partidos de izquierda. Yo comparto con ustedes, son expresiones totalmente duras. Yo espero que se rectifique Vicente Alanoca o dé una explicación de por qué se ha sentido así, ¿no? Yo no le encuentro explicación. Yo creo que el perder democráticamente una votación, una elección, no nos debe llevar, digamos, a encontrar una explicación
tan simple y tan perjudicial para la propia organización de Venceremos. He leído algunos comentarios de personas que han estado presentes que consideran que la votación se inclinó a favor de la plancha elegida finalmente gracias a 4 votos del partido del doctor Duberly Rodríguez, quien a su vez intentaba inscribir su propio partido para postular él con su partido. ¿Cuál es el papel que jugó en esta asamblea Duberly Rodríguez? Mire, aparte de los delegados de las dos agrupaciones políticas inscritas, Voces del Pueblo y Nuevo Perú, se invitó también a 4 otras organizaciones, que es Unidad Popular, que la lidera Duberly Duberly Rodríguez, Rodríguez, sí. el Partido Comunista Patria Roja, que está liderado por Manuel Guerra, y también hubo Dignidad Nacional y otra agrupación, Humanismo Andino, que la lidera un dirigente andahuaylino. Entonces, esos 4 la votación ha sido secreta, pero se especula que ellos han votado por la lista 2 que encabezaba Ronald Atencio y ha sido elegida, porque si no podría haber una suerte de empate, pero era una especulación. La votación ha sido secreta y ha sido convenida previamente por todos los delegados y las agrupaciones que integran la Alianza Venceremos. ¿Hay alguna diferencia de visión, de opinión política entre ustedes 3 y la plancha que había sido formada en torno a Vicente Alanoca? No hay ninguna en términos programáticos, era simplemente ofrecer 2 equipos que competían para ver cuál de los equipos sería escogido por mayoría, ¿no? Así es la democracia. Todos somos peruanos y hay fórmulas presidenciales y el que elijamos a uno u otro no significa que el otro deje de ser peruano, pero en el caso de una agrupación no significa que nos discrepemos programáticamente, ¿no? Es simplemente era cómo se mostraba, qué cualidades le encontraban los electores a una u otra fórmula. Era una elección democrática y la democracia es también alternancia, pluralidad y también elecciones. A propósito de pluralidad, ustedes 3 que forman la plancha desde ayer por elección de la Asamblea, ¿qué posición tienen sobre el carácter del régimen de Venezuela, del de Cuba y el de Nicaragua? Porque suelen haber discrepancias sobre el alineamiento que se adopte frente a estos 3 gobiernos. ¿Cuál es su opinión y la de sus 2 compañeros de fórmula? Bueno, yo voy a dar mi opinión. Yo creo que son gobiernos dictatoriales, pero las dictaduras son de distinta naturaleza. Y la situación que vive en este momento Venezuela, por ejemplo, es una situación de acoso de preguerra que hace Estados Unidos. Tiene varios portaaviones en las inmediaciones desde el territorio venezolano. Ha puesto una recompensa de $50 millones por la cabeza de su presidente Nicolás Maduro. Y entonces en esa situación se explica la tensión que hay y las posiciones verticales y cerradas y que llevan Bueno, a una pero dictadura. Pero hay no que han reconocer comenzado ahora también, con este operativo militar americano, usted sabe, esto ya tiene años y sobre todo recordamos muy bien lo que pasó cuando las elecciones, ¿no? pero también usted sabe que el acoso, el cerco y el embargo contra Venezuela tiene varios años, ¿no? Por parte de los Estados Unidos, que en mi opinión, si bien el Han presidente Trump tenido por ha sido momentos en elecciones acercamientos con Donald democráticas, Trump a es una propósito del dictadura en esa petróleo, ¿eh? materia. Han tenido momentos de acercamiento y finalmente una empresa petrolera americana como Chevron pudo instalarse en Venezuela, de manera que no siempre ha habido ese tipo de actitud por parte de los Estados Unidos, ¿no? ¿En qué ha quedado el partido de la señora Verónica Mendoza? Ella es la que más había impulsado, me parece, a Vicente a Alanoca, ¿no? Mire, en una democracia uno tiene opciones escogiendo equipos. Y parte de la democracia es ir a elecciones para dirimir estas diferencias y escoger a los equipos. Ciertamente la lista que encabezaba Vicente Aranoca ha perdido y tenemos, creo yo, la obligación democrática, que es lo que queremos para nuestro partido, pero también queremos para el país. No porque uno pierda elecciones va a dejar de ser peruano o va a irse del país.
como tampoco en una votación y una elección el que pierde se va a ir. Yo juego ajedrez y una de las cosas que más me impresionó era un texto que decía y titulaba ¿Por qué pierde usted en ajedrez? Y hay que aprender para jugar ajedrez a saber perder, para no perder continuamente, sino analizar el por qué uno pierde y luego se recupera después. Nunca se da la revancha en forma inmediata. Nunca se actúa en forma inmediata con el hígado. Hay que tener una pausa de meditación y ver por qué uno perdió. Señor Quintanilla, hemos tomado conocimiento de un documento del partido Podemos, del señor Luna, que hace saber que quienes quieran entrar a las planchas tienen que pagar una cotización al partido, 30 UITs para estar en la plancha presidencial, 7 UITs para estar en la plancha de senadores y 5 para estar en diputados. Este tipo de práctica de que quienes estén en las planchas, como el caso suyo, que es candidato a vicepresidente en esa plancha elegida, ¿tienen que cotizar también ustedes para su partido, es decir, pagar para poder estar en esa plancha? No se nos ha cobrado ninguna cantidad para ser precandidatos y ser candidatos, ¿no? Pero me imagino ya empezada la campaña, cada uno aportará y colaborará de acuerdo a sus posibilidades. Por la experiencia que tengo en mi militancia de varios años en la izquierda y haber participado en varias contiendas, no hemos practicado eso como una condición para ser candidato. De Porque acuerdo. nosotros partimos del principio de que todos los ciudadanos y todos los militantes de una agrupación son iguales y no se diferencian por la capacidad que tengan o no de aportar dinero para obtener un cupo en ellos, ¿no? En las Muy bien, candidaturas. entonces si es que lo comprendo bien, ustedes van a colaborar voluntariamente de acuerdo a las posibilidades de cada uno, pero no hay una tarifa No, obligatoria no hay para poder ninguna ser tarifa. candidato. No, no hay. Muy bien, hemos tomado conocimiento de Podemos y también aparentemente de Acción Popular, de acuerdo a un documento que nos ha llegado. Una última pregunta, señor Quintanilla. ¿Qué posición tienen ustedes, los de la plancha presidencial, respecto a la situación jurídica del expresidente Pedro Castillo? Se lo pregunto con tanta más convicción que usted es un abogado de larga data, de manera que no solo abogado, tiene otras carreras, yo lo sé, pero es abogado también y notario en Juliaca. Quisiera saber cómo define usted jurídicamente el acto que practicó, que cometió Pedro Castillo el 7 de diciembre del año 22. Mire, lo que intentó hacer el señor Pedro Castillo, el expresidente Pedro Castillo, el 7 de diciembre de 2022, fue un intento de rebelión, o sea, un intento de delito. Fue el intento, pero además de un delito imposible. No fue rebelión porque la rebelión incluye el lanzamiento en armas y por lo que se conoce públicamente no tenía ni siquiera la vara de mando como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y no tenía el apoyo ni siquiera de sus guardaespaldas, o sea, no había ningún peligro de que se concretice ese intento verbal de una insurrección. Él debía ser juzgado en libertad y debía ser juzgado por el intento de rebelión, de un delito imposible, ¿no? Es más o menos que nosotros nos ponemos de acuerdo para asesinar a un presidente de Malasia, que tal vez no sepamos dónde está Malasia ni quién es el presidente, pero ni tenemos los pasajes comprados para ir a hacerlo, algo así parecido. Fue un intento de un delito imposible y debía ser juzgado por ese delito en esa magnitud y no como ahora preso y por un intento de rebelión que significaba alzamiento en armas. Y no hubo Respecto alzamiento. del ejemplo que usted pone sobre Malasia, el señor Pedro Castillo, a diferencia de nosotros, actuó en su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Él dio una orden, la misma que dio Alberto Fujimori, que se concretizó en el 92, pero la orden de disolver el Congreso y de disolver el Poder Judicial es claramente uno de los criterios del artículo 117 de la Constitución para poder acusar al presidente de la República, ¿no? Pero sigue siendo un intento, porque nadie lo siguió, porque los ciudadanos tenemos también libertad de conciencia. Y si mañana mi superior o algún superior me ordena, por ejemplo, asesinar a una persona y yo por convicción personal no lo asesino,
estoy desobedeciendo una orden, pero no estoy cometiendo ningún delito. Tengo derecho también como ciudadano a no seguirlo porque es una orden absurda, ilegal e inviable. Y que yo recuerde, ningún policía, ningún destacamento importante, no sé si habría alguno, acató esa orden de disolver o hacer Algunos algo policías en sí, contra ¿ah? de ellos. Y sí, sí, bloquearon el Congreso e impidieron el acceso de algunos congresistas. Es una ejecución directa, no de toda la policía, de algunos. Ahora bien, como abogado, ¿qué pena cree usted que le corresponde al señor Castillo, que según usted debe ser juzgado por tentativa de golpe de Estado? Bueno, debería ser una sanción, la mínima que le corresponde al delito, con los atenuantes de que era un delito imposible, que era una tentativa, y más que era inviable. Entonces, no sé, debía estar con una pena suspendida de un par de años máximo, ¿no? Si es que hay alguna condena que lo determine una corte, una sala del Poder Judicial independiente y que lo juzgue con independencia. Muy bien, muchas gracias por su tiempo, Alberto Quintanilla, miembro de la plancha presidencial que se ha elegido ayer en la Asamblea de Venceremos, que reúne a varios partidos de izquierda. Cuando esté en Lima, por favor, ojalá que podamos entrevistarlo presencialmente. Muchas gracias, Alberto Quintanilla, y buenas noches para usted y sus paisanos en Juliaca. Vamos a hacer una Gracias, don pausa. Fernando, muy amable. Estoy a sus órdenes cuando usted considere conveniente. Muchas Buenas gracias. noches. Vamos a